Un saludo cordial, querido ingeniero Lucio, queridos compañeros que nos están observando. Vamos a dar la introducción al tema que vamos a desarrollar en esta oportunidad. Vamos a hablar un poco de la energía eólica, el viento, clave para el futuro energético. Y podemos decir que de cierta forma tiene una gran verdad, ya que nuestros combustibles fósiles con el pasar del tiempo se van a ir acabando. Entonces podemos decir que la energía eólica, la energía que viene de parte del viento, que está limpia, es inagotable, va a ser abundante, podría ser el mejor sustituto para nuestros combustibles fósiles. Entonces la generación de la energía eólica ha tenido un desarrollo. Más adelante vamos a ver qué clasificación se ha ido logrando y es una de las mejores alternativas que habíamos dicho para poder suplantar los combustibles fósiles. ¿Cómo transformamos la energía del viento en otro tipo de energía? Para ello necesitamos de un aerogenerador. Entonces, estas son máquinas que pueden transformar esa energía, la que genera el viento, en electricidad. Prácticamente transformamos una energía de movimiento en energía eléctrica. Entonces, ¿cómo funcionan? Más adelante vamos a ver las partes muy importantes que se pueden observar a simple vista. Y la que podemos destacar, la que se puede observar en primera instancia, son las palas, que son una clase de aspas que depende también del modelo que vayamos a emplear, utilizar o observar. Entonces, estas generan en un promedio de 13 y 20 revoluciones por minuto, dependiendo de su tecnología. Como habíamos dicho, hay clasificación dentro de estos aerogeneradores. Y pues esta se convertirá en un torque y el torque generará eh, un cambio de energía que lo vamos a ir viendo dentro de esta parte de acá de la caja. Vamos a ir viendo más adelante sus funcionalidades. Ahora hablemos sobre las partes. Como habíamos dicho, habían partes que podemos ver a simple vista que son prácticamente cuatro, más allá de las partes que tienen individualmente. Lo que habíamos dicho son las palas o conocidos como las aspas que pueden ir variando, depende de su modelo. El buje, vamos a decir que se encuentra acá, que sirve para unir las palas o las aspas. Y también tenemos una góndola que se encuentra en la parte posterior, donde prácticamente está la magia, vamos a decir eso, para transformar este torque que va a generar esta aspa en energía eléctrica. Y pues obviamente necesitamos una torre. Esta torre nos ayudará a poder incrementar, vamos a decir, la fuerza del viento, ya que a mayor altura será mayor eh, bueno, la fuerza del viento. Ahora, los tipos de aerogeneradores que habíamos estado mencionando. Vamos a dar una clasificación muy rápida en la que iniciamos con la primera, que es según la orientación del eje de rotación. También tenemos según la orientación respecto al viento, según el número de palas, es decir, no simplemente vamos a encontrar tres, vamos a encontrar hasta de dos, de uno, según el tipo de torre. Entonces la torre también tiene mucha importancia dentro de estos aerogeneradores y obviamente la zona donde estén instalados. Hay una clasificación variada en este ámbito. Nosotros estamos dentro de este tema, perdón, dentro de este punto, que es según el tipo de generador. El que nosotros vamos a manejar es el generador sincrónico con imanes permanentes. ¿Qué es un generador sincrónico con imanes permanentes? Este generador está compuesto por un rotor con campo magnético. Es muy importante identificar esto, debido a sus imanes que pueden ser polos salientes o polos lisos, como podemos ver acá en la imagen. Ahí tenemos uno con polos salientes y otro con polos lisos. Al girar, el rotor produce un campo magnético giratorio, el cual induce un conjunto de voltajes trifásicos en corriente alterna dentro de los
de vanos del estator del generador. Son términos un poquito complejos, pero vamos a ir desglosándolo en la en la presentación. Vamos a ver nuestro modelo y descripción del sistema. Prácticamente es esto de forma gráfica. Podemos ver que tenemos una entrada que es un modelado del viento, la fuerza del viento. Ahí tenemos las palas y empieza vamos a decir, empieza la magia de la turbina eólica. Esta pala va a servir como nuestro control. Y acá está nuestro generador sincrónico de imán permanente. Entonces hay otras turbinas que funcionan con una caja eh, multiplicadora. Eso es otra clasificación de una turbina eólica o un aerogenerador. Este generador a su vez está conectado a, vamos a decir directamente, nos vamos a saltar a una red eléctrica. Para ello hay pasos intermedios como un transformador y vamos a recurrir a varios controles. En este caso, para poder controlar la corriente continua y la corriente alterna. Y vamos a tener nuestra red y esta ya va a poder distribuir a diferentes espacios, en este caso, no sé, baterías. Bueno, ya tendríamos una salida variable. Entonces, esta ha sido la introducción y el modelo y descripción del sistema. Ya estaríamos continuando con los diferentes puntos de nuestra exposición. Muchas gracias. Yo voy a explicar lo que es un modelo aerodinámico de una turbina. ¿Qué es la aerodinámica? La aerodinámica es una de las ramas de la ciencia que estudia la mecánica de fluidos. En nuestro caso, aerodinámica significa aéreo-aire y dinámica movimiento. En otras palabras, tenemos que la aerodinámica es el estudio del movimiento del aire y su interacción con aquellos objetos que se mueven, provocando que el aire entre en circulación con aquellos objetos en movimiento. En fin, la aerodinámica implica contar con conocimientos físicos, así como también mecánicos. Aquí tenemos una breve explicación de lo que consiste el estudio de la aerodinámica. Aquí tenemos tres superficies, una esférica, un plano aerodinámico y una superficie cuadrangular. Mediante el gráfico se puede observar que un fluido que atraviesa una superficie esférica tiene una mayor dificultad para trasladarse por esta superficie, debido a que esta superficie ofrece una resistencia aerodinámica media, pero ofrece una resistencia. En cambio, en un plano aerodinámico, que es una superficie geométrica especial, permite que el flujo o el fluido se mueva con mayor facilidad, debido a las características geométricas de esta superficie. Y gracias a las características de esta superficie, se pueden diseñar las hélices de una turbina. Existen otras superficies que, debido a su característica geométrica de su superficie, hacen que el fluido pase con mayor dificultad, como es el caso de una superficie cuadrangular u otra superficie. Para entender el modelo aerodinámico de la turbina, debemos entender lo que es los parámetros que implican dentro de lo que es la turbina. Uno de ellos es el paso, que es el desplazamiento de un punto en el extremo de una hélice con respecto, o el desplazamiento teórico, con respecto a la rotación que tiene esta hélice. El ángulo de paso, que es medido desde el punto extremo donde está viajando el punto de extremo de la hélice, con respecto al eje de rotación, la aleta de ataque y el radio. Otro de los parámetros esenciales de toda hélice es el paso, que representa el avance teórico de un mismo punto de la hélice en cada revolución. O sea, el punto extremo de una hélice avanza teóricamente con respecto
a su rotación. El paso, al igual que el diámetro de los neumáticos de un coche, es una medida de vital importancia porque influye de una manera muy directa en la transformación, fuerza y velocidad que la potencia del motor transmite al conjunto eje X. El objetivo de una turbina es que a través de la rotación angular o de la velocidad angular se genere energía mecánica y esa energía mecánica mediante el estator se pueda transformar en energía eólica o también en energía hidrodinámica. En nuestro caso, queremos transformar energía mecánica a energía eólica. Una vez tomando en cuenta los parámetros de una turbina, podemos modelar o podemos encontrar el modelo aerodinámico de dicha turbina. La potencia desarrollada por una turbina, o sea, la energía generada en un determinado tiempo, está relacionada con la densidad del aire que está viajando a través de las aletas, el área barrida por las aletas, la velocidad y el coeficiente de potencia. El coeficiente de potencia depende del diseño geométrico de cada aleta. Depende también de dos factores importantes, que es el lambda y el ángulo de paso, que en este caso es beta. El coeficiente P adopta un valor máximo teórico de 0.593 cuando el diseño de la aleta, el diseño geométrico, es eficaz, es eficiente. Y este coeficiente máximo es denominado el límite de Lenz. Lambda es igual a la velocidad angular rotacional por el radio sobre la velocidad. Esta expresión podemos graficarla como una superficie en tres dimensiones, donde CP es el eje Z, lambda se encontraría en el eje X y beta en el eje Y. Esta superficie que se está generando por esta función de dos variables nos explicaría el comportamiento del coeficiente de potencia que está en función de estos parámetros, que forma una superficie exponencial debido a las características de esta función. Nosotros podemos también hallar la potencia extraída del viento, con la expresión de que mediante mecánica obtenemos potencia es igual a torque máximo por la velocidad angular. Si nosotros de la velocidad de la ecuación 10 despejamos la velocidad angular omega, obtenemos la siguiente expresión. Entonces el torque también, despejando el torque de la ecuación 2.6, obtenemos que es potencia sobre la velocidad angular. Y si reemplazamos la ecuación 9 de la potencia en la ecuación 2.8, obtenemos la expresión en la que se relaciona la densidad, el área, la velocidad angular y la velocidad tangencial. Y el coeficiente de potencia. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Castro Chiapaza Carlos y hoy les explicaré sobre cómo funciona y qué es el sistema PCS. El desempeño de una turbina eólica de velocidad variable acoplada directamente al eje de un PMSG múltiplo se optimiza cuando se utilizan activos totalmente controlables, es decir, PSC comandados por señales moduladas por ancho de pulso PWM en configuración back-to-back. Asumiendo una tensión de corriente ideal y una modulación PWM ideal, el nivel de tensión de la barra de corriente continua UDC puede expresarse en función del nivel de la tensión de corriente alterna del generador o de la red de la siguiente manera. UDC es igual a UAC 2 raíz cuadrada de 2 sobre M raíz cuadrada de 3, donde M
tiene que ser mayor o igual que 0 o M tiene que ser menor o igual que 1. Denota el índice de modulación. La tensión de la barra de SC debe ser mayor que la tensión de pico en el secundario del transformador. La tensión VC se regula controlando el flujo de potencia hacia la red de la corriente alterna. Una propiedad importante del convertidor back-to-back es la posibilidad de controlar rápidamente el flujo de potencia. La presencia de un lazo de control rápido es la regulación de la tensión de la barra de corriente continua. Permite reducir el tamaño del capacitor utilizado en esta barra sin afectar el rendimiento del inversor. Aquí en la figura podemos ver la turbina eólica y sus funciones, que son generador, controladores, turbina eólica, controlador, convertidor, sistema de empresa de energía eléctrica, almacenamiento de energía y o consumidores de energía. Y de esta manera funciona nuestra turbina eólica. También les explicaré cómo funciona nuestro modelado de viento. ¿Y qué es? Este modelo en una primera instancia genera series temporales de viento en base a una densidad espectral de energía del viento dada a una señal de ruido blanco determinada. Una segunda etapa. La velocidad del viento obtenida es promediada sobre toda el área del rotor, teniéndose en cuenta la turbulencia y el efecto de sombreamiento de la torre. En la gráfica podemos ver nuestro modelado de viento, donde tenemos modelo de turbulencia, modelo de muestra rotacional, sombra de la torre, perfil del viento, velocidad media, obteniendo una velocidad efectiva. La entrada del sistema es la velocidad del viento. De acuerdo a los valores que toma la entrada, se especifican zonas de trabajo, las cuales están diferenciadas a medida que la velocidad del viento va aumentando, ya que van apareciendo limitaciones en el sistema. Existen 3 zonas de trabajo, las cuales son nombradas de la siguiente forma. Velocidades bajas de 3 a 8 metros por segundo, velocidades intermedias de 8 a 13 metros por segundo y velocidades altas de 13 a 25 metros por segundo. Buenos compañeros, esta ha sido mi exposición. Le paso la palabra a mi compañero. Ya continuando con la exposición, mi nombre es Apasa Poma Johnny. En esta oportunidad les hablaré sobre el control de velocidad y el control de potencia de la turbina. En un aerogenerador, el recurso aprovechado es el viento y por ello presentan las zonas de operación en las que se dividirá la VSWT, que son la velocidad y la potencia que tiene el sistema en función de la velocidad del viento disponible. Como se puede ver en la figura, existen 4 zonas de operación cuyas características son descritas a continuación, siendo el 1 el limitado por la velocidad mínima, el 2 el seguimiento de la máxima potencia, el 3 el limitado por la velocidad máxima de la turbina y 4 el limitado de la potencia nominal del generador. Hablaré de la zona 1 y zona 3, velocidad mínima y máxima a carga parcial. Como se ha comentado en esta zona, lo crucial es el control de la velocidad de giro del generador y por lo que la turbina, no siendo tan importante aprovechar al máximo la potencia del viento para controlar que no sobrepasen estos límites. Se impone la velocidad de la turbina calculando la correcta referencia del par. La potencia mecánica de la turbina viene dado por la siguiente ecuación, con el fin de mantener la velocidad mínima necesaria para el funcionamiento del conjunto. Se calcula el par mecánico de la turbina por el cual la velocidad angular de la turbina sea igual a la mínima especificada, es decir, la velocidad angular mínima del generador dividida entre la relación de transmisión de la reductora. A continuación se define el tip speed radio y aislando de aquí la velocidad, como se puede observar, por lo que sustituyendo se obtiene la siguiente ecuación de la potencia. Para obtener el coeficiente de potencia y el speed radio necesario se deben realizar los siguientes cálculos.
El par electromecánico de referencia es igual al par mecánico de la turbina, dividido entre la relación de transmisión del reductor de velocidad y asumiendo nulas las pérdidas mecánicas. Proporciona la velocidad de la turbina, velocidad angular de la turbina deseada para la turbina, sea esta la mínima o la máxima. Zona 2. Máxima potencia. En esta zona el objeto es extraer la máxima potencia del viento, y para obtener la máxima potencia disponible del viento se debe calcular el tip speed radio óptimo, que proporciona a su vez el coeficiente de potencia óptimo. Por ello, siendo el ángulo de pitch 0, se aísla el speed radio de la siguiente ecuación. Sustituyendo de esta expresión se obtiene el CP óptimo, y aplicando y sustituyendo la velocidad angular de la turbina obtenemos las diferencias del par del RSC. Será el par óptimo de la turbina dividido entre la relación de la transmisión de la reductora de la misma que forma en las zonas 1 y 3. Viendo la potencia de la turbina respecto al generador de diferentes velocidades del viento de área del trabajo de la turbina, podemos ver la potencia versus la velocidad angular del generador, que nos da las siguientes gráficas. Respecto a las velocidades, sustituyendo en las ecuaciones ya dadas, vemos las diferentes gráficas, y viendo la línea verde, la potencia máxima entregada. Ahora les hablaré sobre la zona 4, potencia nominal a velocidad máxima. En la zona 4, la potencia del generador se debe mantenerse en el valor nominal, por lo que la turbina tiene que tener este valor de potencia. Además, no debe olvidarse la restricción de la zona 3. La velocidad máxima debe mantenerse también. Por ello, es necesario el control mecánico de potencia absorbida por la turbina mediante del ángulo pitch B, que desperdicie toda la potencia sobrante que tiene el viento. Ahora vemos la curva CP respecto al tip speed radio para diferentes valores del pitch, los diferentes ángulos que existen, que podemos ver a continuación y que nos dan las siguientes gráficas. Y ahora aquí podemos ver los valores CP máximos respecto al pitch, que es una curva descendente. Y eso sería todo sobre mi parte, y a continuación les hablará más del tema mi compañero. Gracias. Bien, mi nombre es Chuca Loaiza José. Continuando, yo voy a hablar de los controladores. Yo voy a hablar de los controladores de los convertidores. Vamos a empezar con el controlador del BC del lado del generador. Para conseguir un mejor aprovechamiento, se debe mantener la tensión del estator en su valor nominal. Para esto se debe mantener constante la tensión de la base CC, la potencia activa generada, como así también la tensión de la base CC están determinadas solamente por la componente D de la corriente del estator. Por ende, la tensión de la base C es ajustada a un valor de referencia constante por medio del control de la componente D de la corriente del estator. La tensión del estator es controlada por la componente Q de la corriente del estator. Tanto la tensión del estator como la tensión de la base C son controladas a sus valores nominales. El lazo de control de corriente interno provee una señal de control en los ejes D y Q. Estas señales se transforman en señales PWM, que significa modulación por ancho de pulso. Estos sirven para comandar el BSC. Aquí podemos ver los diagramas del control de tensión del estator y de la base C. Como este convertidor tiene el objetivo de mantener la tensión tanto en la base como el estator constantes. Como se puede ver, se tiene una tensión del estator de referencia. Esto se diferencia con la tensión del estator medida. Posteriormente, esta se transforma en una señal Q de referencia. Esto se vuelve a hacer una diferencia con una medida, y posteriormente esto se transforma en la señal PMQ, que será transformada en una señal de modulación por ancho de pulso. Lo mismo pasa con la base. Se tiene una desreferencia, otra medida, se hace una diferencia, esta se transforma en una corriente D, se vuelve a hacer otra diferencia con una medida y posteriormente sale la señal PMD.
Bien, continuando, el controlador BCC del lado de la red. Al mantener la tensión de la base C en su valor nominal, la potencia activa generada por el PMSG es transferida por medio de la base C directamente al BSC del lado de la red. De esta manera, el BSC del lado de la red es capaz de controlar la potencia activa generada como resultado de utilizar el PCS. Se logran desvincular entre sí las potencias activas controladas por cada convertidor. Esto significa que la potencia activa suministrada a la red puede ser controlada independientemente por el BSC del lado de la red. La señal de referencia de potencia activa, como se mencionó anteriormente, es suministrada por el control de velocidad de la turbina eólica, que anteriormente mi compañero explicó. Bien, este sería el diagrama para el control de la potencia activa y activa. Como pueden ver, se tiene una potencia de referencia, se compara con la medida, esta se transforma en una corriente Q y se vuelve a hacer otra diferencia con la otra medida y posteriormente sale las señales PMQ y PMD. Bien, los convertidores se encargan básicamente de eso, de entregar una potencia reactiva, de controlar potencias reactiva y activa para entregarla a la red. Ya que sin estos convertidores, el generador básicamente entregaría una potencia variable y esto dependería de la velocidad a la que estaría girando o la del viento. Los convertidores se encargan básicamente de controlar la señal para ser entregada a la red. Como se puede ver aquí en este diagrama ya más resumido, de esta forma controla los convertidores la potencia activa y reactiva inyectada a la red. Los convertidores logran controlar la tensión del convertidor, que es de frecuencia variable. Aquí está representada por el vector E. Nosotros podemos controlar este vector E y según queramos, digamos, generar, digamos, aquí potencias reactiva, entonces lo que se va a generar es un vector E de mayor amplitud al de la Z. Y según cualquiera de los cuatro casos, de esta forma controla el convertidor la tensión, que es lo único que podemos controlar, ya que U, que es la tensión de la red eléctrica, ya es bien impuesta, ya es una cosa que nosotros ya no podemos controlar. Bien, ahora voy a pasar a la parte de MATLAB. Bien, en la parte de MATLAB podemos apreciar el modelado de forma general, en el cual nuestras variables de entrada serían la velocidad del viento, que va a variar, el ángulo de paso de las aspas, que esto va a ser controlado por el controlador de velocidad, y el radio. En nuestra señal de salida sería la potencia. Bien, esta parte de este subsistema se encarga de calcular lambda. Esta parte se encarga de calcular lambda i. Y finalmente, este subsistema se encarga de calcular el CP. Y como pueden ver, a partir de nuestras señales de entrada y de pasar por cada uno de los subsistemas se obtiene la potencia. Muy bien, ahora vamos a ver los gráficos de potencia y velocidad. Lo que vamos a hacer es variar la velocidad como pueden ver, este generador está simulando una señal, la velocidad que va a ir incrementando de forma lineal. Y aquí podemos observar la potencia, la señal de salida. Como pueden ver, va aumentando en función de la velocidad de forma exponencial. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero esta vez para el radio.
Como pueden ver, el generador está simulando el radio. Está mandando un valor de radio que va a ir incrementando linealmente. Como pueden ver en la señal de salida, la potencia igual va incrementando exponencialmente. Bien, eh, como pueden ver, la potencia varía en función de la velocidad, ya que es lo que va a variar en nuestros generadores. La parte del radio eh, es constante, ya que dependiendo al modelo, eh, el radio va a ser fijo, pero la velocidad no. Y nos va a entregar una señal de esta forma que va a variar en función de la velocidad. Y los convertidores nos ayudan a controlar esta potencia de tal forma que pueda ser casi constante para entregarla a la Z. Esto lo hace a través del control de la potencia activa y desactiva, como se explicó anteriormente. Y bien, eso sería todo de mi parte. Va a continuar mi compañero. Gracias. Continuando con lo explicado por mi compañero, me presento, soy el estudiante Flores Callisaya Ricardo, el cual explicará el resultado de las simulaciones que obtuvimos. Para comprender mejor el tema, tenemos que saber a qué se refiere un PMSG. En este caso es un generador sincrónico de imán permanente multipolo. También lo que tenemos aquí son dos VCCs, los cuales son convertidores de tensión back-to-back. También podemos tener aquí el control de la turbina eólica, el control de los convertidores, la barra de corriente continua, el transformador y la red eléctrica. Continuando. En estas dos gráficas tenemos lo que son respuesta del controlador de potencia y la respuesta del controlador de velocidad. En el caso de la respuesta del controlador de potencia, podemos ver que la potencia, a medida que aumenta el ángulo de paso de las palas de la turbina, también se percibe también que en un movimiento brusco cuando éste alcanza los 315 watts. Como se puede ver claramente en la gráfica, cuando alcanza los 315 watts, ya no continúa aumentando lo que es el ángulo de paso de las palas. Se mantiene continuo. En cambio, en la respuesta del controlador de velocidad, se puede ver que concuerda con los resultados teóricos esperados. Es decir, que a medida que aumenta la velocidad de rotación del rotor, la potencia de referencia óptima también se incrementa. En estos dos podemos ver que son la tensión y corriente de fase del PMSG y también la tensión y corriente de fase de salida del inversor. En estas dos figuras podemos ver que la tensión y la corriente de la fase del PMSG multipolo y del BCC del lado de la red respectivamente, se puede notar que en la tensión del efecto de la conmutación de las llaves se manda por las señales del PWM. El controlador del convertidor del lado del generador tiene como objetivo mantener la tensión de la barra de corriente continua en un nivel constante de 1440 voltios. Aquí podemos ver la gráfica en la cual se ve la tensión que existe en la barra de corriente continua. Como ya dijimos anteriormente, esta tiene que tener un valor de 1440 voltios, lo cual sí, se alcanza un valor de 1440 voltios, lo cual nos ayuda a corroborar el buen funcionamiento de los anteriores. Continuamos con lo que es la potencia activa y reactiva, que es entregada por el VCC del lado de la red, por los dos VCCs, ya que estos están entre la barra de corriente continua. En esta se exhibe la respuesta del VCC, que al lado de la red cuando la velocidad del viento es constante de 8 metros por segundo. Esta velocidad representaría una potencia activa óptima de generación de aproximadamente unos 100 kilowatts. Para la potencia reactiva, esta se fija en unos 50 kilobars. Terminando con las conclusiones, tenemos que tener en cuenta que este trabajo se enfocó en el modelado, control y análisis de una turbina eólica de velocidad variable con un PMSG multipolo, el cual dijimos que es un generador sincrónico de magneto permanente. En este también podemos decir que el aerogenerador, al no disponer de una caja de engranajes, representa una solución eficiente, de escaso mantenimiento, que puede ser beneficiosa para aplicaciones de generación eólica offshore.
Hay que tomar en cuenta que para velocidades del viento elevadas, el control de ángulo de paso de las palas controla la velocidad del generador e indirectamente la potencia de salida, mediante el convertidor, el cual se encarga de que la potencia generada no supere su valor nominal. El control de convertidor se encarga de variar la velocidad del rotor para operar en el punto de operación más eficiente de la turbina eólica ante diferentes velocidades del viento. Como nuestros resultados de las simulaciones que vimos nos demuestran que el aerogenerador, con la asistencia de los controladores, es capaz de operar satisfactoriamente dentro de un rango de condiciones normales de trabajo. Muchas gracias.